Hola, mi nombre es Ariel Mancilla, para los que miran estos videos por la primera vez. Y como siempre digo, voy a tratar de subir más videos con un poco más de frecuencia. El tema de hoy día que quería hablar con ustedes es sobre cómo se estructura el Wushu en China. Yo aquí coloco de diversos temas y hoy día va a ser ese. Entonces voy a usar esa foto aquí de una pirámide, que es una adaptación de una clase que tuve con el profesor Yudong de la Universidad de Shanghai. Y aquí vamos a hablar un poco de la estructura del Wushu para llegar a ser un atleta profesional en China y también de las posibilidades que uno tiene para ir a entrenar allá. Entonces vamos a ver que existen diferentes objetivos a la hora de entrenar Wushu en China también. Aquí en la primera parte, en la parte azul, tenemos las escuelas de Wushu y clubes en los que se enfocan a la salud, a la autodefensa y de una forma recreativa. Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de personas que van a entrenar principalmente aspectos básicos del Wushu. Si es enfocado a la competición, van a ser niñitos de una edad entre más o menos 6 a 8 años, 5 puede ser también, que van a dedicarse a la preparación física, mejorar la flexibilidad, aprender los fundamentos básicos, las bases del Wushu que corresponden a las patadas, las posiciones, golpe de puño, los saltos, etcétera. Todo en lo que se fundamenta el Wushu competitivo. Si hablamos de Wushu no competitivo, aquí vamos a tener rutinas más simples, principalmente tablús tradicionales, y el aspecto de las clases no va a ser con un objetivo de performance, no va a ser con objetivo competitivo, sino que para la salud. Después ya subiendo en la pirámide, aquí tenemos menos atletas, son escuelas deportivas en que entrenan pequeños taolús, también pueden ser con objetivo de salud o ya competitivo. Aquí no hablamos de atletas todavía, pero practicantes que pueden eh, participar de algunas competiciones de nivel no profesional. Estos dos niveles son amateurs, son no profesionales. Entonces, hablamos más de practicantes que de atletas. Pero aquí en estos niveles podemos pensar en una selección de talentos, en observar los practicantes que tienen más capacidades, niñitos, que van a poder ser orientados a un equipo profesional. Después tenemos equipos urbanos, o equipos de ciudades, que corresponde a equipos, por ejemplo, tenemos la ciudad de Beijing, allá va a tener ciertos equipos. Entonces eso tiene una estructura profesional. Los anteriores podían entrenar en una sede, por ejemplo, que sería lo que conocemos, en un club deportivo. No es necesario que tenga el tapete azul o eso. Incluso en parques, en plazas, es muy común que ese tipo de escuelas se reúnan para practicar en ese tipo de instalaciones. No se necesita algo muy profesional ya que son amateurs. Pero aquí en esta parte ya hablamos de Wushu más competitivo, entonces con entrenamientos estructurados, entrenamientos que van a tener un objetivo de elevar la performance física y elevar la calidad técnica del atleta, entonces ya es algo más organizado. Después de eso van a pasar a equipos provinciales, allá va a ser, por ejemplo, eh, de varias ciudades van a conformar el equipo de la provincia. Y después de eso, aquí ya todos esos niveles son profesionales. Hablamos de atletas más o menos de 13, 15 años por ahí. Estos atletas van a integrar el equipo nacional, que ahí ya son solamente algunos atletas. Vamos a pensar en 8 atletas que serían los que van a un mundial, incluso menos. Estoy hablando solamente de tablú. Y esos van a conformar el equipo nacional que van a venir de varias provincias. Aquí, en este ecosistema, tenemos también algunas instancias, como dije, para la salud, competitivo, que fue lo que más vimos, y otras que son algunos equipos o clubes o centros de entrenamiento que se dedican a preparar a los futuros estudiantes de la carrera de Wushu en las universidades.
Entonces ahí se entrenan con ese objetivo. Van a estudiar para la prueba y van a estudiar y van a entrenar para los exámenes prácticos de Wushu, que ahí van a incluir, por ejemplo, algunos pateos, algunos saltos y tienen que demostrar un taolú a mano vacía y un taolú con armas, si no me falla la memoria. Entre algunas pruebas prácticas, que es salto horizontal, etcétera. Eso es para entrar a la universidad. Ya para entrar y para mantenerse en los equipos profesionales, no en todos, en algunos, también se le pide una serie de test físicos. Los primeros son flexibilidad, por ejemplo, tener todos los espagat, hacer 3 veces el puente desde la posición parada, flexibilidad de hombro medido con un palo, etc. De agilidad, etc. Salto, todo eso. Pero eso ya es para entrar o para mantenerse en equipos profesionales. Entonces esto más o menos aquí con la estructura con la estructura de pirámides se puede entender cómo se va seleccionando, cómo se va disminuyendo, seleccionando la cantidad de atletas. Y aquí podemos entender también cómo China creó ese ecosistema y cómo se puede tener en nuestros países algo parecido. Muy difícil por la cantidad de gente que tiene China y porque es algo cultural, es muy difícil tener algo igual. Incluso es muy difícil tener algo igual, pero podemos tener algo semejante. Por ejemplo, que es una idea que yo tengo, que creo que funcionaría en Sudamérica, que preparar a profesores de educación física con lo básico, con cosas muy fundamentales, solamente una comprensión general. No es necesario que sea un ex atleta, que sea un maestro de Wushu, no. Pero enseñar, por ejemplo, Wu Pu Chuan, que es un taolú fácil, con que va a enseñar los fundamentos y desde ahí podrían ser direccionados a atletas, a escuelas de Wushu. De las escuelas de Wushu van directamente a los equipos profesionales, eso en la mayoría de los países de Sudamérica, yo creo que en todos, salvo Brasil que tiene algunas selecciones en estados. Pero eso es algo que sería factible. Entonces, por ejemplo, el profesor de educación física cumpliría ese rol que en China lo cumplen instituciones o escuelas más grandes. Simplemente enseñando las cosas, los fundamentos del Wushu, algunas patadas, las posiciones y un taolú muy simple. Eso yo creo que sería una forma de masificar y crear un ecosistema para que desde allá sean direccionados o dirigidos a escuelas de Wushu y posteriormente a sus selecciones. Bueno, eso es lo que quería hablar hoy día y espero esta semana o la próxima hacer algún otro video.